tienes un dipolo, ¿sí? Una carga negativa y una positiva, y te pide calcular el campo eléctrico. Bien. ¿Ese lo pudiste plantear o nada de nada? ¿Sí? ¿Lo planteaste? ¿Qué quisieras comparar? Vamos a... Planteaste el gráfico. Bien. Pero te pide... ¿cómo seguir con las ecuaciones? A ver. Bien, bueno, vamos a ver. Tengo, bien, un dipolo de cargas, uno negativo y uno positivo, ¿sí? Para plantear las ecuaciones, vamos a primero ubicar esas cargas en un eje, ¿sí? Las voy a ubicar en el eje X. Así puedo tener las posiciones. Entonces, si este es mi eje X, voy a colocar el origen justo en el medio de las cargas, ¿sí? A ver qué me dice el ejercicio. Me dice ubicado a lo largo del eje X menos 1 y más 1. No me dice... acá. Sí, las cargas están situadas en el punto menos 1. Es decir, la carga negativa está situada en menos 1. Aquí tengo una carga menos Q. Y la carga positiva está situada en 1. ¿Sí? Donde esto es en metros. Este X está medido en metros. Y este es 1. Y acá está la carga positiva. Bien, entonces ya tengo la ubicación de las cargas. Y me dice calcular el campo eléctrico para todos esos puntos. Bien, el gráfico me dijiste que te salió porque, bueno, esta carga positiva va a generar líneas de campo saliente. Entonces, en este punto, en el primer punto que te piden calcular el campo, que es en el punto 0, 0, esta carga me va a generar un campo hacia esta dirección y sentido, y esta carga, como genera líneas de campo entrante, también va a tener un campo en esta dirección y sentido, ¿sí? Entonces, como resultado final, usando mi ecuación, yo debería obtener un campo resultante en menos I, ¿sí? Entonces, vamos a ver si eso me da. Empecemos, vamos a calcular el campo en 0, 0, ¿sí? Para eso aplico la ecuación de Coulomb, ¿no? Tengo la constante eléctrica por la carga entre, vamos a hacerlo con vectores, ¿sí? Sería la magnitud de este vector al cubo por el vector posición R, ¿sí? Entonces, la carga la tenemos porque me dicen que este es menos Q y este es más Q. Entonces tengo que calcular dos campos y sumarlo. El campo que me genera esta carga más el campo que me genera esta, ¿sí? Entonces, yo voy a llamar a esta Q1 y voy a llamar a esta Q2, ¿sí? Q1 y Q2. Entonces vamos a calcular el campo que genera Q1, ¿sí? Entonces, para calcular el campo, necesito mi vector posición. Para obtener el vector posición, habíamos dicho, o lo que yo uso es RP menos RQ, ¿sí? RP es la posición donde yo quiero calcular el campo. Y RQ es la posición donde está ubicada la carga que me genera ese campo, ¿sí? Entonces, RP, que es donde yo quiero calcular el campo, por ejemplo, para 0, 0, yo lo quiero calcular en el origen, ¿sí? Entonces, RP sería 0, 0. Y RQ para Q1, que es la carga negativa, esa carga Q1 yo la tengo ubicada en menos 1 en X y 0 en Y, ¿sí? Si yo hago la resta de estos dos vectores, ¿qué me queda? RP menos RQ sería 0, menos menos 1, me va a dar ese vector posición 1 en X y 0 menos 0, 0, me va a dar 0 en Y. Bien, entonces ya tengo mi vector posición. Y la magnitud de ese vector posición es la raíz de
sus componentes al cuadrado, que en este caso sería 1, ¿sí? Entonces la magnitud de R va a ser 1, ¿sí? Porque va a ser 1 al cuadrado y la raíz de 1 al cuadrado va a ser 1. Bien, entonces acá me queda calcular el campo en 0, 0 que me genera esa carga Q1. Y eso va a ser igual a la constante eléctrica por la carga. En este caso, como estamos hablando de la carga negativa, tengo que colocar menos Q, ¿sí? Aparte porque estoy trabajando con vectores. Entonces, el signo de la carga, sí o sí lo tengo que colocar. Entre la magnitud de ese vector posición al cubo, entonces sería 1 al cubo, por mi vector posición, sería 1, 0. Y esto me va a dar en X multiplicado por 1 y en Y multiplicado por 0. Entonces en Y no tengo componente y este 1 multiplicado por este menos me va a dar menos la constante por Q en Y, ¿sí? Que es lo mismo que la constante por Q en menos Y. ¿Se entendió cómo usar las ecuaciones, Rocío? Bueno, entonces, con este ejemplo podrías hacer el campo generado por la carga Q2, ¿sí? Que sería por la carga positiva en 0, 0. RP te va a quedar igual, porque el campo lo vas a querer calcular en 0, 0 para las dos cargas, ¿sí? Y RQ es lo que te va a cambiar, porque como ahora lo vas a hacer para la carga positiva, esto va a estar ubicado en 1 positivo, 0. Entonces, RP menos RQ te va a quedar 0 menos 1, acá te va a quedar en menos 1, 0, ¿sí? Y bueno, y aplicas esta ecuación. El campo que te dé el de Q2 más el campo que te dé de Q1 va a ser el campo total que tienes en el punto 0, 0. Exacto, tendrías que hacer eso para las dos cargas o para todas las cargas que tengas en tu sistema. En este caso tengo dos cargas, entonces tengo que calcular dos campos eléctricos, uno para la positiva y uno para la negativa. Y luego vas a hacer eso en cada punto, ¿sí? O sea, lo que te va a ir cambiando también es este RP. En unos va a ser 0, 0, en otro va a ser 1, 0, etc. De nada, si quieres lo planteas y después vemos los resultados. Bien, chicos, ¿algún otro después del 7? Eh, entonces, si no, podemos pasar al 17C. Yo estaba con los Bueno, chicos, ¿Cómo? sí, estaba esperando para ver del 15 y 16 en adelante, así que Ah, dale, dale, Joaco. Vemos eso bueno, lo también. que vean los chicos. Dale. el 15 lo planteamos la clase pasada, ¿se acuerdan? Sí, sí, el 15 y el 16 lo Sí. dejamos planteado. Exacto. Después los demás. Y bueno, claro. Bueno, si quieren, vamos con el 17C. Bien, del 17, a ver, lo busco. Hay tres partes. En la parte A, el triángulo equilátero, bueno, ese lo hicieron, el del triángulo. O ese está entendible, lo hicieron bien, no hay ninguna duda con el 17A. Sí, en ese no hubo problema. Va, yo no tuve problema, capaz. Bien, bueno, entonces vamos a pasar directamente al 17C. Bien, en el 17C dice, para la configuración de cargas del problema 8, ¿cuál es el potencial eléctrico en el punto en que se halla ubicada Q3, debido a Q1 y Q2? Bien, entonces me voy al problema 8 y escribo esa configuración de carga. Vamos a hacer. Bien, entonces en el problema 8 yo tenía una carga Q1 acá, que esa carga Q1
era equivalente a menos 2 Q2. ¿Sí? Esto estaba separado una distancia A de una carga Q2. ¿Sí? Y eso a su vez estaba separado una distancia A de una tercera carga Q3. Bien, y me piden calcular el potencial justo acá. Y esa distancia era de 10 centímetros, ¿sí? Entonces, puedo decir que A es igual a 10 centímetros. O lo dejo expresado como A y después sustituyo los valores. Bien, entonces, ¿cuál es la ecuación para calcular potencial? ¿Sí? A ver quién me la dice. Era la constante de Coulomb A por la sumatoria De Q sub I sobre R en sobre, R'. exacto, sobre R menos R' o la distancia de Sí. donde quiero calcular el potencial a donde está ubicada la carga, ¿sí? Que es lo mismo que R menos R'. Bien, entonces coloco mi constante eléctrica y empezamos a hacer la suma. Voy a empezar por Q1. Q1 es lo mismo que menos 2Q2. Entonces voy a sustituir directamente menos 2Q2 entre la distancia que hay desde Q1 a donde quiero calcular potencial. ¿Qué distancia hay de acá hasta acá? 2A. 2A, exacto. Entonces sería 2A. Más, ahora voy con Q2. Q2, que la dejo expresada todo como Q2, entre la distancia que hay de acá hasta acá, que sería A. ¿Sí? Bien, fíjense que este 2 se me va a ir con este 2, entonces me va a quedar menos Q2 sobre A más Q2 sobre A. Y esto va a ser igual a Feo. Entonces lo tenía 0. bien. ¿Sí? Sí, seguro cuando lo ven muy sencillo empiezan a dudar. Pero sí, Claro. era nada más eso. El potencial, fíjense algo. Acá el potencial es igual a 0. Pero ustedes en el ejercicio 8 calcularon un campo eléctrico. ¿Sí? Y ese campo eléctrico les dio distinto de 0, ¿no? Claro, si no me acuerdo, Sí, sí. sí, sí. Entonces, este es un ejemplo de una de las preguntas teóricas que le hacen. El potencial puede ser 0, pero el campo eléctrico no necesariamente va a ser 0. ¿Sí? Mm. Y lo pueden comprobar, porque ya el campo eléctrico lo habían calculado. Bien, y luego les dice, a ver, me voy a ir otra vez al ejercicio 17. Realice un gráfico para el potencial a lo largo del eje X. Bien, para el gráfico del potencial, habíamos comentado la vez pasada, yo tengo una carga positiva, ¿no? Entonces, las intensidades de potencial para una carga positiva va a tener este comportamiento. Y las intensidades de potencial para una carga negativa va a tener este comportamiento, ¿sí? Entonces, fíjense, acá yo tengo Q1 es menos 2Q2, así que esto es una carga negativa. Esto, Q2 es una carga positiva y Q3 es una carga incógnita, ¿sí? Que no sé, yo solo sé que el potencial acá es 0. Entonces, a partir de ese resultado, puedo dibujar mi gráfica, ¿sí? Entonces, tengo mis cargas ubicadas acá en el eje X, ¿sí? Tengo acá menos 2Q2, ¿sí? Tengo acá Q2 y tengo acá Q3. Entonces, hacerlo otro color, a ver si se nota. Entonces, yo voy a establecer ejes para cada carga, ¿sí? Este es el eje para Q2, perdón, para Q1, este es para Q2 y este va a ser para Q3, ¿sí? Para poder graficar ese comportamiento en cada carga. Entonces, esto es una carga negativa. ¿Cómo es el comportamiento? Así. Entonces, ese comportamiento es el que voy a graficar.
Entonces, esto va a ser un comportamiento de esta manera, ¿sí? Para una carga negativa se comporta de esta manera. Ahora, para Q2, ¿cómo se comporta? Para Q2 se comporta de esta manera. Entonces voy a graficar para Q2, ¿sí? De esta manera. Vamos a ponerlo así. Y yo sé que este potencial, luego que pasa por Q2, se va a ir acercando a cero, ¿sí? Porque en Q3 el potencial es cero. Entonces vamos a poner un comportamiento como que esta intensidad se va acá acercando a cero, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer una resultante, vamos a hacerla con, si se ve, con color verde. Una resultante, esto tomaría acá como una sillita o como una S, ¿sí? Fíjense que acá tomaría este comportamiento así. Acá me quedaría esto así, directamente hacia allá. Y acá me quedaría esto acercándose a cero. ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Sí? Bueno, esa sería la grafiquita de potencial. ¿Sí? ¿Se entiende? Graficar estos comportamientos. Genial. Yo quería preguntar algo del 19. 19, bien, bueno. Justo. Sí, el 18 es grafiquita, ese también medio lo vimos en la clase Sí, pasada. lo habíamos. Vamos a hacer, bien, el 19. ¿Quieren, plantearon algo o una Sí, consulta en específico? yo lo que hice fue la parte para sacar el potencial, se me hizo, o sea, creo que fue fácil, porque te daba el diferencial de carga, te quedaba lambda por A por diferencial phi. Entonces después integrabas eso y ya después reemplazabas en la fórmula. Exacto. El problema es que cuando derivo, Pero ya va, esa sí, integral no es solo lambda por A por diferencial phi, también incluiste el vector posición, ¿no? Bueno, el vector no, la distancia. Claro, me estaría faltando el módulo del cuadrado. El módulo, Claro, perdón. sí, ¿sí? O sí, sea, porque si sí, no la perdón. integral no te va a salir bien, ¿sí? O sea, ese potencial, cuando yo tengo una distribución de carga, un potencial en un punto P, va a ser la constante eléctrica por S diferencial Q entre la magnitud de mi vector posición RP menos, o R menos R', ¿sí? Sí. Entonces yo tengo que integrar todo esto, ¿sí? En conjunto. Eh, Esta sí, constante sale de la integral, pero claro. este vector posición me puede quedar en términos, ¿sí? Que también voy a incluir en mi integral. A veces sí, a veces no. En este caso, creo que no, porque el vector posición o esa Era, distancia, era R. Y. Ah, no, puede ser que lo haya hecho mal. Ah, era phi, no, derivabas con respecto a phi, entonces no te afectaba, ¿no? claro, Sí, entonces claro. acá no te afecta, exacto. ¿Por qué? Porque en este caso mi vector posición me quedaba como la raíz de A a Al cuadrado más cuadrado z cuadrado cuadrado. más más z Z. cuadrado, gen. Sí. ¿Sí? Claro, Claro, porque el entonces, ¿sí? Mm. El problema era cuando te pedía el campo eléctrico, que deberías derivar eso, ¿no? O sea, porque es el gradiente y como solamente te queda en la componente K, porque no tenés componente ni en R ni Claro, en phi, bien. eh, te debería quedar el campo eléctrico que nos quedó en el punto 11. Sí, ¿y no te queda? Claro, no llego, no sé si estoy haciendo la integral mal. Eh, Perdón, la derivada. o sea, A a ver, ver. vamos por partes, dijo Jack. Oh, no, justo pasó una moto. Ok, se fue ruido. Bien. Eh, a ver, entonces, el potencial a mí me queda 2pi por la constante eléctrica, por lambda 0, por A sobre
a cuadrado más z cuadrado a la 1/2. ¿A vos te Exacto. quedó lo mismo? Sí, ahí tengo lo mismo, tengo exactamente lo mismo. Y después la derivada, a mí me quedó, bueno, toda la parte de atrás otra vez, o sea, 2pi por k por lambda 0, por z sobre a cuadrado más z cuadrado a la 3/2. Claro, eso es lo que me Bien, debería quedar. No, no me queda. claro. ¿Y por qué Claro, no? Me parece que estoy igual, debe ser, ahora que lo veo, o sea, que veo que tengo el potencial bien, debe ser, estoy derivando mal, seguramente algo estoy haciendo mal. y Claro, porque te claro, quedaría la derivada con respecto a z de 1 sobre la raíz de a cuadrado más z cuadrado. Te quedaría esta derivada. Y Sí, esta derivada, el resultado de esta derivada es menos z sobre a cuadrado más z cuadrado a la 3/2. ahí está. Seguramente es porque, ya sé, porque la tiré directamente en GeoGebra, creo, y me lo dio desarrollado lo de abajo. Me parece que es por eso. Ah, puede ser por eso. qué Sí. raro, mi Porque Wolfram me esto, lo dio así, o sea, así como le dio a ah, Jessica. claro, sí, yo creo que lo saqué por tabla esta, por una tabla. Bueno, pero ya, por lo menos sé que el procedimiento está bien, ¿no? O sea, Sí, por el lo que hablamos. procedimiento está perfecto, ¿sí? Puedo calcular el gradiente, como no tengo nada en X ni en Y, solo me va a quedar la derivada con respecto a Z, ¿sí? Y recuerden que es menos las derivadas, ¿sí? Entonces, este menos con este menos me va a dar más y al final me va a quedar que el campo es exactamente el mismo que calculé anteriormente, ¿sí? Sería esto. 2pi k por lambda por a por este resultado. Z sobre a cuadrado más z cuadrado a la 3/2. Y esto en k. Buenísimo. ¿Sí? Seguro es lo de la derivada, pero el Sí, procedimiento estaba bien. Igual al momento del examen, no se preocupen, si el procedimiento está bien y se equivocaron, fue en una derivada, no se les baja, o sea, se les bajará lo mucho un punto, pero no todo. buenísimo. Menos mal. Creo que va a ser lo más flojo. Derivar, integrar. Sí, Sí, va a igual por lo ser. general, en el examen se coloca algunas integrales, o sea, algunas tablas de integrales que van a usar, Ah, como para buenísimo. que no pierdan tanto tiempo allí. Claro, eso se coloca presencial, no sé ahora virtual, como tienen más herramientas a la mano, no sé si se coloca Podemos, igual. podemos tener una tabla de Una integrales. tabla, ¿No? Claro, sí, una tabla de creo que lo que integral. Juan dijo, o sea, más que nada en ciertas partecitas, dijo, bueno, podremos tener la hojita de tablas de la guía cero y después el Wolfram y, y creo que era eso. Listo. Sí, Claro, más que nada lo sí, mencionó cuando dijo que no les iba a importar a ellos cómo nosotros desarrollamos la matemática, sino el hecho de que entendamos su uso, que Claro. Listo. claro, no iban a evaluar más que exacto. eso. Por ejemplo, acá el error de derivar no es algo que se tome muy en cuenta para bajar puntos, porque se tomó bien en cuenta el potencial, la ecuación de Coulomb, calcular el campo, la definición de que el campo es igual a menos el gradiente. Entonces, ya con eso, el que tenga mal una derivada no les baja puntos. Bueno, Mm. me quedo un poco más tranquilo entonces. Sí, Idem. sí, tranquila. Bien, entonces el 19A está ya entendido todo, Mm. Sí, ¿sí? Ahora podemos pasar al 19b, porque con Ahora, ese exacto. dudo de la integral, porque me quedo medio feucha, Bien, entonces querría ver si yo no le erré en alguna interpretación. fíjense que ahí en el B sí pasa que esta magnitud sí la voy a integrar, ¿sí? Porque esta magnitud me va a quedar en términos de R. Y como en la parte B yo tengo una distribución de carga superficial, voy a integrar dr de tita,
¿sí? Entonces, vamos a hacerlo. Pero acá no puedo sacar esto de la integral. Esto sí o sí tiene que estar dentro de la integral. En tal caso de que como acá no tengo ninguna variable con respecto a mi diferencial, que era de phi o de tita, sí la puedo sacar. Pero si yo tuviese, por ejemplo, acá un dz, si yo tengo que integrar con dz, yo no puedo sacar esto de la integral. Sí o sí tengo que integrar, ¿sí? Entonces, atentos con eso. Siempre incluyan la magnitud de ese vector posición, porque puede ser que lo tenga que integrar. Entonces, vamos a hacer el B. En el B tengo una distribución de carga superficial, ¿sí? A ver, es la configuración de el 14. Voy a buscar el 14. Bien, entonces, en el 14, como era un plano infinito, ¿sí? Si tengo un plano infinito, te daban esa densidad, bien. Entonces, vamos a dibujar ese plano infinito que yo había dicho que lo podíamos dibujar como discos infinitos, ¿sí? Entonces, donde esos discos, ¿sí? Van a estar en el plano XY, ¿sí? Y yo voy a calcular el potencial en 00D, que sería en Z, ¿sí? Sería acá. Vamos a poner que esto es el punto D. Bien, esta carga, como ese sigma es negativo, entonces yo tengo cargas negativas acá, ¿sí? Yo tengo una densidad de cargas negativas. Bien, y esa densidad de cargas negativas varía tanto con el radio como con el ángulo, ¿sí? Dependiendo de en qué radio me encuentro y a qué ángulo me encuentro, voy a tener una carga u otra, ¿sí? Entonces, a partir de eso, yo me planteo lo primero que es el diferencial de Q, ¿sí? Ese diferencial de Q, como es superficial, va a ser sigma por diferencial de superficie o diferencial de área, ¿sí? Bien, ¿qué me dice cómo queda ese diferencial de área? A mí me quedó sigma por R de ¿Ah? R de phi. De R de phi, muy bien, ¿sí? Está bien porque me está variando R, me está variando phi, y si ambos los multiplico por su coeficiente métrico, este lo multiplico por 1 y este lo multiplico por R. Entonces, este sería el diferencial de Q. Bien, ya tengo el diferencial de Q. Recordemos que el potencial en el punto D va a ser igual a la constante por diferencial de Q entre la magnitud de ese vector posición. Entonces vamos a buscar el vector posición, que sería RP menos RQ. RP, ¿qué sería? RP D sería sería. O sea, 00D. 00D. Bien, 00D. ¿Y RQ? R coseno de phi en I. Bien. R seno de phi y 0 en K. Y 0 en K. Bien, entonces hago RP menos RQ. Sería esto menos esto y me va a quedar 0 menos esto. Si se llega a cortar la llamada, recuerden, vuelvan a entrar al mismo link. Menos R coseno, menos R seno, y D menos 0 me queda D. Saco la magnitud de este vector R y me va a quedar, vamos a simplificarlo, R cuadrado más D cuadrado. ¿Sí? ¿Me queda lo mismo? Sí, a la magnitud llega a lo mismo, no a esa resta. ¿Por qué? Claro, porque yo había puesto que R' era R en R directo. Claro, pero es lo mismo, es lo mismo. Claro. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Entonces, bien, ya tengo todo para sustituir. Entonces, el potencial en el punto D va a ser igual a la constante eléctrica de Q
de Q es sigma por R de phi entre la magnitud que es esta al cubo. No, la magnitud al cubo no, estoy confundida con campo. Entre simplemente la magnitud, que sería R cuadrado más D cuadrado a la un medio. ¿Sí? Ujú. Como quiero eliminar esos diferenciales, me están pidiendo el potencial, puedo aplicar la integral acá, esta constante puede salir. Tengo dos diferenciales porque tengo una densidad superficial, Ajá. entonces tengo una integral doble, ¿sí? Ujú. Aparte, este sigma no es constante, ¿sí? Este sigma es variable y me lo dan como dato en el enunciado, ¿sí? Recordemos que ese sigma lo habíamos puesto como menos alfa sobre 2pi, a ver, y lo estoy D verificando, cuadrado. d cuadrado más r cuadrado a la 3 medio, ¿no? Y ahí es donde a mí me viene mi duda. Ese D cuadrado más R cuadrado, ¿yo puedo Sí. asumir que es lo mismo que lo que tengo acá abajo en la integral o son distintos? No, es exactamente el mismo, ¿sí? Bien, Sí, porque entonces este ahí r sí me va a cambiar el cuadrado, resultado. claro, este r cuadrado sale de la simetría del problema, ¿sí? Así que es este mismo r. Bien. Y el d cuadrado también es el mismo, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, sustituyo este sigma acá porque cambiaría, exactamente cambiaría mi integral. Entonces, el potencial en el punto D va a ser la constante, esa integral doble, ahora colocamos los límites, sigma, que sería menos alfa sobre 2pi d cuadrado más r cuadrado a la 3 medio. Todo esto por r de phi entre r cuadrado más d cuadrado a la 1 medio. ¿Sí? Ahora vamos a colocar los límites de integración. ¿De dónde a dónde va r? De Si es 0 un a plano D. infinito. De cero Ah, a infinito. uy. Ajá, muy importante. Esto que está acá, estos diferenciales, ¿sí? Es de mi densidad de carga, ¿sí? Estos diferenciales, yo los límites de estos diferenciales es de acuerdo a donde tengo distribuida toda mi carga, ¿sí? No tiene nada que ver a dónde voy a calcular el punto, sino en dónde yo tengo ubicada mi carga. Ajá. Entonces, dr, ¿sí? Si yo veo como estos son discos infinitos, dr va a ir de un radio mínimo, que es 0, a un radio infinito, ¿sí? Y Claro. phi va a ir desde, como son discos completos, no son semidiscos ni nada por el estilo, entonces phi va a ir de 0 a 2pi, ¿sí? Abarcando circunferencias completas. Entonces, muy importante esto, ¿de dónde a dónde van estos diferenciales? Es de acuerdo a mi distribución de carga. Y siempre, siempre me tiene que abarcar. Bien, ahí estamos. Entonces, bueno, explicado esto, lo de la distribución de carga, entonces R, como son discos infinitos de carga, va a ir de 0 a más infinito, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Ah, ¿Sí? ahí se entiende. Bien, ¿y de dónde a dónde iría phi? Bueno, ya dijimos que como son discos completos, va de 0 a 2pi. Bien, ahora me queda entretenerme en resolver esta integral. Fíjense que este término es el mismo que este, entonces puedo sumar los exponentes. 3 medios más 1 medio me va a dar 4 sobre 4. 2. Entonces ¿Sí? te va a quedar todo Entonces, elevado al cuadrado. exacto, todo 4 elevado al medios. cuadrado. Entonces al Se hacía final, mucho más fácil la integral ahí. claro, se hacía más fácil. ¿Sí? Se ve al principio que asusta, pero nada, después ven que es Claro, fácil. si no me quedaba un choclo importante. Claro, sí. Yo voy a sacar de la integral todo lo que es constante, que es la constante alfa y 2pi.
Entonces esto me queda la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a más infinito, y como ya simplifiqué los denominadores, me queda r de phi entre r cuadrado más d cuadrado a la 2, ¿sí? Al cuadrado. Bien, la integral de phi, como no tengo ningún otro término, ¿sí? Esto me va a dar 2pi, ¿sí? Directamente. ¿Se Ujú. ven? Y lo saco fuera de la integral. Y lo sacas afuera de la integral y se te va a ir con este 2pi de abajo. ¿Lo Ujú. ves? Entonces Claro. te va a quedar la integral de 0 a más infinito de r por dr entre r cuadrado más d cuadrado a la 1 medio, a la 2, perdón. Mm. Y eso lo puedo hacer fácilmente con un cambio de variable, ¿sí? Si yo hago u igual a r cuadrado más d cuadrado, me queda du es igual a 2r por dr. Entonces, fíjense, me queda r por dr acá. Entonces, la resolución de esa integral me va a quedar menos la constante por alfa, ¿sí? Recuerden que este 2pi se me fue con este 2pi. Y acá, la resolución de esta integral me queda como menos 1/2 de u, ¿sí? Que u va a ser r cuadrado más d cuadrado. Y esto lo voy a evaluar entre 0 y más infinito, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando yo evalúo en más infinito, ¿qué me daría? ¿Sí? Que Claro, ahora ¿dónde se te acerca eso? ¿Se te acerca a 0 o a 1? a 0, claro. Lo pueden ver, o sea, acá si yo sustituyo infinito, este denominador se me hace infinito y 1 sobre infinito me va a dar 0. También lo puedo ver como sacar factor común r cuadrado, entonces me quedaría 1 r cuadrado por 1 más d cuadrado r cuadrado. Entonces, si yo pongo r cuadrado multiplicando, es como sería 1 sobre infinito por esto. Entonces, esto me va a dar infinito. Entonces, esto me va a quedar 1 sobre infinito, que va a ser igual a 0, ¿sí? Y cuando yo evalúo en 0, si yo a r lo hago 0, me queda 1 sobre 2 por d cuadrado, Claro. ¿no? Entonces me quedaría menos 1 sobre 2 d cuadrado, ¿sí? Entonces voy a sustituir eso. Me queda que el potencial en D va a ser menos la constante por alfa por, en infinito me da 0, menos, y en 0 me da menos 1 sobre 2 d cuadrado. Y esto va a ser igual, no, esto va a ser igual a menos k alfa sobre 2 d cuadrado. ¿No te queda positivo? Porque, no, menos o menos más, no está bien. ¿Sí? No dije nada, no dije nada. No, tranquilo. Aparte, no me puede quedar positivo porque yo tengo una distribución de carga negativa. Claro. ¿Sí? Entonces, como la mayoría de mis cargas son negativas, ese potencial sí o sí me va a dar negativo. Mm. Claro. ¿Sí? Ahora, ahí está, ahora ahí entendí. ¿Entendió? Ujú. Bien. Bueno, ese el 19 está bastante bueno para practicar. ¿Sí? Con el 20, ¿cómo le fue? 20 y 21 de energía. Bien, Eh, justo iba a preguntar, pero lo charlamos en la teoría, lo de que había dos formas de hacerlo y nada. Bien. Este, Ah, siempre podemos usar la forma de sumar todos los potenciales y después multiplicarlos por la carga y hacerlo en un medio, que se me hizo la más cómoda a mí. sí, sí, yo lo hago, o sea, lo veo mejor, más teóricamente también, colocando carga por carga. Sí, porque Eh, no sé si ese fue el otro método que vieron, ¿sí? Por ejemplo, yo voy, vamos a hacer el 20, ¿sí? Para poner un ejemplo. Yo tengo acá, vamos a leerlo. Calcule 4 cargas puntuales ubicadas en los vértices de un cuadrado. Bien, entonces yo tengo 4 cargas puntuales acá, ¿sí?
Yo tengo una duda con respecto a eso. Sí. ¿No me debería afectar en el resultado final por qué carga empiece? No, tú puedes llamar, o sea, tienes cuatro cargas de igual magnitud, ¿sí? O Mm, sea, claro. no, y no afectaría tampoco porque carga empieces, te va a dar lo mismo, ¿sí? Claro, porque yo usé el método clásico que es haciendo cada trabajo por separado y después sumar Claro. todo. Dije, justo agarré Q3 como punto de partida, entonces dije, a ver si justo me cambia el resultado". No te debería cambiar. En este Bien, caso no. Igual vamos a compararlo. Voy a hacerlo acá dale, dale. rapidito. Yo voy a llamar Q1, Q2, Q3 y Q4, ¿sí? Y esto es una distancia L. Entonces, el método de solución que yo uso, creo que es el mismo que habías comentado, calculando cada trabajo por separado. Por ejemplo, yo voy a empezar colocando la carga 1, ¿sí? Coloco solo la carga 1, ¿sí? Entonces, si yo tengo una carga 1 sola, ¿sí? Esa carga no me va a generar trabajo porque no presento una fuerza eléctrica con otra carga, ¿sí? Entonces, la carga 1 sola no va a generar ninguna energía potencial. Mi energía potencial 1 va a ser cero si yo coloco la carga 1 sola. Ahora voy a colocar la carga 2. Coloco la carga 2. Si yo coloco ahora la carga 2, entonces yo tengo carga 1 acá, perdón, acá, carga 1 acá y carga 2 acá. Entonces, estas dos cargas, ¿sí? Sí van a presentar una fuerza, ¿sí? Una fuerza de repulsión. Esa fuerza sí me va a generar un trabajo. Entonces, ¿cómo va a ser ese trabajo? Que sería la energía potencial 2, Es va a ser, Q2 por la bien, constante ajá, por Q1 sobre la distancia. exactamente, tal cual. Esa sería mi energía potencial al colocar la carga 2. Ahora coloco la carga 3, coloco carga 3. Entonces tengo Q1 acá, Q2 y ahora Q3. Ahora el trabajo generado por esta carga Q3 me va a permitir calcular la energía potencial 3. ¿Qué ¿Qué va a ser? sería? Ajá, ¿cómo sería? Q3 por la carga. Ajá, ¿por la eh, carga cuál? Este es perdón, Q1, perdón, era Q3 por la constante, ¿sí? por la fuerza que le hacen las otras dos cargas, que sería Q1, Ajá, que sería raíz de 2 sobre L, bien, más Q2 sobre L. exacto, más Q2 por Q3, ¿sí? Sobre L, Claro. ¿sí? Claro, yo lo que hago es sacarle factor común ya y el Q3 por L. Claro, sí, Sí, también, sí. exacto. Sí, daría, En- exacto, daría en- lo en mismo. lo- Acá yo lo hago así, sí, daría lo mismo. Lo que hago es como que la distancia entre estas dos es esta y la distancia entre estas dos claro, es esta, ¿sí? Bien, y finalmente coloco la carga 4. Al colocar la carga 4 se me forma el sistema completo. Bien, y ahora añado esta carga 4 en interacción con estas tres. Entonces, me quedaría la energía potencial 4 la, como la constante, bien, sí, por Q4 por Q1 sobre L, bien, más Q4 por Q2 sobre la raíz de 2 por L, creo. bien, Sí, dije bien. sí, 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 está bien, Más Q4 por Q3 sobre L. sobre L. Bien, entonces la energía potencial total va a ser la suma de esto, más esto, más esto, más esto, ¿sí? Entonces, si yo hago esa suma y sustituyo los valores que me dan, ¿sí? La energía total va a ser
1 más U2 más 3 más 4. Como todas esas cargas son exactamente la misma, yo puedo sacar factor común Q, entonces me queda que la carga total, simplificando, va a ser la constante por 4Q cuadrado sobre L más 2Q cuadrado sobre raíz de 2 por L. La magnitud de esta carga me la dan y el valor de esa distancia también me lo dan. Cuando sustituyo ambas y sustituyo la constante, me queda 3,75 por 10 a la menos 8 joules. ¿Les da igual? Sí, 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 me dio lo mismo. 3,75. Sí, me dio básicamente lo mismo, nada más que hay una pequeña diferencia en los decimales, nada más. Sí, en vez de 3,75 me dio 3,742. Sí, lo mismo. Sí, el tema de decimales, está bien. Sí, Genial. sí. No, no, eso es prácticamente lo mismo. Así Sí, que por sí, decimales no se preocupe. Bien, bueno, vamos eso todavía. es calcular energía potencial, que es el 20 y 21, ¿sí? Y yo les había comentado que en el 21, algo extra que tenían era calcular velocidad. Para eso tendrían que irse al teorema de conservación de la energía. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, Teorema de las fuerzas vivas, era, sí, Claro, ¿sí? era Donde un les puede medio. ser, quedaba, ¿cómo? puede ser que te queda un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a la... Perdón, un medio, sí, de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a la energía potencial. ¿A cuál energía potencial? A Porque la, la perdón, conservación de la energía me queda así. La variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial va a ser igual a cero, ¿sí? Entonces yo tengo que la variación de la energía cinética va a ser menos la variación de la energía potencial. Variación, con variación me refiero a la energía cinética final menos la energía cinética inicial va a ser igual a menos la energía potencial final menos la energía potencial inicial, ¿sí? La energía cinética inicial es cero porque las cargas están estáticas, las tres allí, ¿sí? Conectadas. Entonces la energía cinética inicial es cero y la energía cinética final, cuando esta carga se va, es un medio de m por b cuadrado, ¿sí? Eso va a ser igual a menos la energía potencial final. ¿Cuál va a ser la energía potencial final? Como esta carga se va a ser la energía potencial que queda entre estas dos cargas. ahí ¿Y va. lo ven? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es la energía que queda entre estas dos cargas? Esto es Q, ¿sí? Entonces me quedaría Q cuadrado, ¿sí? Q por, esta Q1 por Q2 va a ser Q cuadrado, por la constante entre la distancia que hay entre ellas dos, que sería A, ¿no? Creo que me dan una distancia A, ¿sí? O te dan el valor de esa distancia, a ver. Sí, una distancia A. Bien. Menos la energía potencial inicial. ¿Cuál va a ser mi energía potencial inicial? La que yo tenía cuando estaban las tres cargas inicialmente, ¿sí? Que fue la que calculé en la parte A. ¿Sí lo ven? Sí, sí, sí. ¿Cómo les dio esa energía potencial inicial, la que Eh, calcularon en la parte A? em, K por 3Q al cuadrado sobre A, ¿puede ser? Bien. Sí, K por 3Q al cuadrado sobre A. Muy bien. Ok, entonces, bueno, de acá les queda, si yo esta q cuadrado por k sobre a le resto menos un tercio de q cuadrado por k sobre a, esto me va a dar, esta restita me va a dar, sería 1 menos un tercio, ¿no? Me quedaría, no, sí, no, me quedaría 1 menos 3, ¿no? Me quedaría menos Claro, 2. uno, bueno,
Claro, no Sí, entendía por no qué un sé. tercio. Sí, sí, me estaba enredando yo solita. Sería menos 2q cuadrado sobre a. Y esto por la constante. ¿Sí? Mm, Bien, y este menos con este menos va a ser más. Entonces me queda un medio de m por b cuadrado igual a 2q cuadrado sobre a por esa constante. Y bueno, y de acá despejan la velocidad. ¿Sí? mm. ¿Se entendió? ¿O más o menos? Genial. Sí, creo que me dio así. Sí, a mí me No, da que esa eh, velocidad es la raíz 6, de q cuadrado. 4. Claro, acá yo esta constante la desglosé, o sea, la puse como 1 sobre 4pi epsilon 0. Entonces Ah, este 2 lo claro. simplifiqué con este 4, ¿sí? Pero lo pueden dejar como la constante. Entonces al simplificar este 2 con este 4, Te queda 2 eh, pi y después pasas el otro 2 multiplicando, entonces se te va el 2 pi también. Te claro, queda, se me va ese 2. te queda pi, epsilon 0, claro. Claro, me queda pi epsilon 0, esta masa por a. ¿Sí? Y me queda una raíz porque aquí tengo b cuadrado. Mm. ¿Sí? genial. Me queda así. Bien, buenísimo. Bien. Y Ok, vamos con los otros los hicieron el 22. Bueno, ese estaba fácil, ¿no? sí, Con el el 22, no, 22, ¿vos querés consultar alguno del 22, Mati? no, no, yo tenía para consultar derecho el 23, era lo último que, así que sí, ahí Bueno, el dale. 22. Entonces, déjame a mí consultar del Sí, 22. sí, mandante. Te quería consultar cómo te quedaban eh, los, los últimos tres, Los más que últimos nada. tres. El D Bien, y el D y el F. bien, Más que nada vamos a para saber verlo. si yo los pensé bien. Ok, vamos a ver. En el D me pide campo eléctrico dirigido a 45 grados y potencial cero. Entonces yo tengo 4 cargas acá y yo necesito que el campo eléctrico esté dirigido hacia acá, 45 grados. Bien, el que potencial sea cero, ya de una vez me dice cuántas cargas tengo de uno y cuántas cargas tengo de otro. ¿Sí? Debería Recuerda que tener el la potencial, misma cantidad. claro, entonces tendría 2 positivas y 2 negativas, ¿no? Bien. Hasta ahí vamos ¿Sí? bien. Bien, entonces vamos a poner acá, tengo 2 cargas positivas y tengo 2 cargas negativas para que ese potencial me dé cero. Ahora, ¿dónde voy a ubicar esas cargas? Bien, yo necesito un campo eléctrico resultante hacia acá. Mm. Entonces, si yo coloco, o La, para ver cómo lo pos- pensaste tú antes la de dar la positiva, respuesta. yo dije, bueno, como tengo que irme a 45, yo necesito Ah, que me empujen hacia allá. Entonces yo puse las cargas positivas atrás, en los dos acá, cuadraditos de acá atrás. este Claro, y este. exacto. Muy bien, Y después el está resto de los perfecto. negativos, y con eso me quedaría. Claro, ¿por qué? Porque esto me va a generar líneas de campo saliente hacia acá, ¿sí? Ujú. Esto me va a generar líneas de campo saliente hacia acá, y esto me va a, esta carga negativa y esta carga negativa, a su vez, me va a generar una línea de campo entrante acá y una línea de campo entrante acá. Esta se va a sumar con esta y me va a dar una resultante netamente hacia acá, y esta se va a sumar con esta y me va a dar una resultante neta hacia acá. Mm. Y estas dos me van a generar un campo eléctrico en esta dirección. Ah, perfecto. Entonces, el D lo tengo bien y por consecuente el E también lo voy a tener bien porque es básicamente lo mismo, nada más que doy vuelta a las cargas del Claro, lugar. claro, Bien. ahí exactamente. ¿Sí? En el E te dice potencial cero, lo mismo. Tengo 2 positivas y 2 negativas y campo eléctrico a 315 grados. Entonces acá Te queda en el el cuarto campo eléctrico, cuadrante. claro, sería hacia acá, ¿no?
Exacto. Entonces sí, ahí voy a tener las dos negativas acá en ese y en ese, y atrás voy a tener las positivas y con eso ya está. Claro, bien. Exacto. ¿Sí? Bien. Ujú. ¿Y en el F, cómo te quedó? Me quedó una carga negativa a la izquierda Muy bien. y las demás todas positivas. Claro, todas positivas porque necesito un potencial positivo, ¿no? Perfecto, bien. Entonces sí. Sí. No, Genial, está entonces lo bien. tengo bien todo. Genial, entonces. Qué bueno. Bien. ¿Cuál seguía? El 23. Sí, el 23 yo la duda que tengo es que, o sea, era más que nada porque quería hablar justo del punto A, Ah, porque te da el dibujo este, el gráfico con curvas equipotenciales, ¿no? bien. Y te pone sí, dos puntos en los que el potencial aparentemente es el mismo, porque están en la misma curva, Sí. pero dice, indique en qué punto, si en A o en B, es más intenso el campo eléctrico. Y eso sería en el punto A, justamente porque hay más líneas de campo en esa zona, por eso se amontonan las superficies equipotenciales, ¿no? Las curvas equipotenciales. Yo lo pensé más por Claro. el lado de la distancia. Perdón si Sí. corté. Sí, yo también lo pensé más por el lado de la distancia que tenga con respecto a la carga. ¿Sí? Ok, entonces sería porque, digamos, a menor distancia, más intensidad. Claro, Exacto. Listo. sí, Genial. recuerda que la ley de Coulomb es inversamente proporcional a la Ah, distancia, ¿sí? Entonces, mientras más cortita sea esa distancia de la carga, más intenso es el campo eléctrico. Entonces, en perfecto. el punto A yo tengo menos distancia que en el punto B, Genial. ¿sí? Bien, buenísimo. Bueno, después dibujar las líneas de campo eléctrico. eh, Ahí lo que tendríamos que hacer es que hay mayor cúmulo de líneas en la parte del lado, digamos, de arriba. O sea que están Eh, más juntas las líneas. en la parte de arriba. ¿Están más juntas o son Sí, más largas? yo lo que veo es, a ver, con respecto a como esto es de potencial, yo veo que del lado negativo de las I, donde tengo mayor distancia entre líneas equipotenciales, el crecimiento del potencial se hace más lento. Ese por un lado. Sí, entonces en la parte de arriba tengo como más líneas de campo eléctrico, se podría decir. Claro, Igual, yo creo que más allá de eso, la pregunta teórica en realidad que mencionan acá es que se den cuenta que las líneas de campo eléctrico siempre van en la dirección en que disminuye el potencial eléctrico. ok. Entonces, Sí, yo tengo 8 6 4 2 0. O sea, que el potencial eléctrico va disminuyendo hacia afuera, ¿sí? Entonces, si el potencial eléctrico va disminuyendo hacia afuera, esas líneas de campo eléctrico van así, son salientes, pues la carga es positiva. ¿sí? Son salientes porque van en la dirección en que va disminuyendo el potencial. Entonces, creo que esa era más la pregunta teórica, más que dónde son más intensas, creo. Igual Ok, tendría que preguntarle a Juan. Pero creo que es esto. La parte teórica es líneas de campo eléctrico van en la dirección en que me va disminuyendo el potencial. Sí, buenísimo. que eso creo que lo vieron en la teoría, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y en la parte C, como ya aquí determinaron que esto es una carga positiva, porque el potencial va disminuyendo hacia afuera, entonces tengo líneas de campo hacia afuera, entonces graficar el potencial eléctrico en función del eje Y sería el potencial eléctrico para una carga positiva, ¿sí? Bueno, esto
acá, para una carga positiva, ¿sí? Y para una carga positiva habíamos visto que el comportamiento era ¿no? A menor distancia, mayor es el potencial y mientras más me alejo, disminuye. Claro, mientras más manejo disminuye, pero fíjense que algo pasa en esta disminución, porque es lo que recién les comenté, bueno, esto es una carga positiva, lo que recién les comenté, del lado negativo de las I, si observan el gráfico que les dan, del lado negativo, es decir, hacia abajo, esas distancias se van haciendo más grandes, ¿sí? Entonces, eso me indica que el crecimiento, este crecimiento hacia el lado negativo de las I, este es el eje I, este crecimiento hacia el lado negativo de la I es más lento que en el lado positivo. ¿Sí? Es como que disminuye más rápido que este. Claro. ¿Sí lo ven? El lado positivo disminuye más rápido que el lado negativo. Claro, pues las líneas equipotenciales, perdón, las curvas equipotenciales están más juntas en el lado positivo de las I, digamos. Claro, están más juntas, entonces esa disminución se va haciendo como más rápido. En Claro. cambio acá, esa disminución es como más lenta. Entonces acá yo podría decir, bueno, esta curva es distinta a esta. O sea, tiene el mismo comportamiento, pero esta disminuye más rápido que esta. Genial. Buenísimo, gracias. No, de nada, chicos. Y el 24, nada, leer, ahí sí les digo, léanse la última página y de ahí van a sacar absolutamente todo. Del 24 es un ejercicio de aplicación. No sé si pueda salir alguna pregunta en el cuestionario. En el examen no, pero en el cuestionario no les sé decir. Pero es aplicar ecuaciones, no es más que eso. O sea, yo lo miraba y al principio me asusté un poco porque vi muchos números, mucha cosa rara y viscosidad en el medio, eh, pero después calculo que es como un problema de dinámica combinado con esto de campo eléctrico que estuvimos viendo estas últimas semanas, calculo. Sí, sí, sí. O cinemática, pero cinemática de movimiento constante, ¿sí? Las ecuaciones Mm. más básicas. Claro, lo único más complejo ahí sería la parte de viscosidad, porque lo que se mueve justo en un medio viscoso, porque, bueno, el cuerpo es por una gota de aceite. Claro, pero esa parte de viscosidad en la teoría, creo que te dan cómo calcularla, ¿sí? O sea, por ejemplo, te piden una masa aparente, creo, y esa masa aparente te dan la ecuación de cómo calcular esa masa aparente, ¿sí? Mm, Entonces, claro. ahí, por ejemplo, la masa aparente es 4/3 de pi por al cubo por la densidad del aceite menos la densidad del aire. Y en los datos te dan, creo que te dan la densidad del aceite y la densidad del aire. Entonces vas a tener todo para simplemente aplicar la ecuación. ¿Cómo es la ecuación de la masa? Ah, acá lo vi, acá lo vi. Ahí lo vi, no lo terminaba de encontrar. Sí, Claro. es como leer allí Sí, sí, todo lo que les dice y de esa lectura salen todas las ecuaciones que van a usar. claro. Ah, bien. Bien, entonces. ¿Sí? No es complicado, es usar las ecuaciones y más nada. Claro. Es como para que le vean una aplicación a todo lo que han visto de la guía 1. Mm, Entonces, nada, por allí. Pero a lo mucho le saldrá una pregunta en el cuestionario, no sé, pero en el examen no. claro, bien. Mm. ¿Alguna otra duda de ese o de algún otro? No, yo por mí